cuenta que tiene esta librería, porque ya hace varios años que nos conocemos, pero sobre todo una cosa muy curiosa. Habían hecho un estudio con una socia de que en Barcelona vivían tantos italianos como en una ciudad italiana, me acuerdo perfectamente de esto, y sin embargo, digamos, con todos los datos hechos, los números hechos, con lo cual se encuentra sola al poco tiempo de empezar porque fue demasiado para su socia. Entonces, me parece que es un punto de partida genial para que nos cuente cómo es ser librera en el siglo XXI, de un idioma que no es el que se habla en primera instancia en la ciudad, y sin embargo convertir con un montón de recursos Le Nuvole en un centro cultural súper activo. Así que cuéntanos, Cecilia. Vale. Bien, entonces, sí, efectivamente yo no me hubiera atrevido a hacer este paso sola, porque sí trabajaba como profesora de italiano, como profesora de IED, pero una librería es otra historia. Entonces, con una amiga teníamos este proyecto y nos lanzamos. Las cuentas eran tantos italianos como por una pequeña ciudad, una librería por una pequeña ciudad. Bueno, las cuentas van. Y las cuentas, no, nunca hay que hacer cuentas. y entonces, pues la abrimos, nos dimos cuenta que efectivamente los italianos son muchos, pero que hay también, y por suerte, un gran interés por el idioma italiano, por la literatura, por el arte italiano en general. Y menos mal, a los 3 meses, mi amiga y mi ex socia le pareció demasiado y no contó muy bien cómo organizar su vida y me dejó. Entonces, a ese punto, pues has empezado a bailar y sigues bailando. Así que estuve aquí prácticamente varios meses, día y noche, estar a mi casa para ver cómo, desde el punto de vista práctico, más que la literatura, que sí conocía porque hice la universidad y me gradué en literatura, y cómo se gestiona una librería al extranjero. Al principio mi distribuidor no me enviaba los libros y entonces llegaban con le mozzarella de una tienda que está aquí en Gracia, y conseguimos que yo enviara los libros a su almacén y que ellos, bueno, me avisaban cuando llegaban los quesos y mis libros. Y entonces ponía un cartel, llego enseguida, y me iba con el carrito a recuperar los libros. Bueno, eso sí que ha sido bastante durillo, ¿no? Puedes decirle a la gente, sí, sí, en una semana tu libro llega, sin problemas. Y bueno, con mucha paciencia. Después conocí, gracias a todo el tam-tam de los libreros italianos que conocí yendo a Turín, que es el Salón del Libro, que se hace todos los años. Y entonces encontré otro distribuidor que sí envía al extranjero, que distribuye también a la librería de Bruxelles, italiana de Bruxelles, a la librería de Viena. Y entonces ahora ya está. Tenemos las cosas más fáciles, ¿no? Pero bueno. Una cosa que me encanta, que ha dicho de una forma muy artística además, es que si uno ya está bailando, sigue bailando. No todo el mundo lo hace. Hay que tener mucha constancia para ser una librera autónoma, ¿no? Absolutamente. Esto para todo el mundo, en todo país. Una cosa es una librería independiente y la otra es una librería de cadena. Hay buenos libreros que trabajan en la librería de cadena, pero digamos que es distinto. En esta librería, cada libro que está expuesto a la venta, he sido yo que lo he elegido. Entonces, tiene como... se me parece mucho a la librería, ¿no? Porque a diferencia que las librerías en Italia, no me llegan de default todas las novedades, porque después no las puedo devolver, ¿no? Porque a lo mejor la gente no sabe que las librerías funcionan, que tantos libros llegan y tantos se devuelven, ¿no? En cambio, en una librería como la mía, si un libro me llega fallado, pues me lo quedo para hacer las decoraciones de Navidad. Porque me cuesta más caro volverlo a enviar a Italia que, pues nada, pues
Ujú, totalmente. Y esto es súper interesante porque justamente de esa constancia de haber traído los libros junto con una entrega de quesos, debían oler bien esos primeros libros, se le siguen ocurriendo, porque además abre esta librería en un momento que todavía en España había coleta, digamos, de la crisis anterior, y ahora le toca lo del COVID. No sé si vieron en los adelantos que yo puse una foto en la que estaba preparada para limpiar toda la librería y cómo se planteaba. Pero a lo largo de los años creo que esto demuestra la actitud que tiene Cecilia porque fue inventando un montón de cosas. No solo se venden libros en la nube. ¿Qué más pasa hoy por hoy que fue pasando? Bueno, entonces, como librería, lo que pretendía, y gracias, hay que decir la verdad, es verdad que es mi librería y que yo trabajo sola, aunque he tenido muchas becarias que vienen de la Universidad Italiana y en este momento no, claro. Pero digamos que en estos años han ido viniendo muchas, sobre todo chicas, pero también chicos, y me han echado una, dos, tres manos. Después que también son muy importantes. Entonces, entre todo, lo que pretendíamos era que fuese más bien un centro cultural, ¿eh? Un centro de encuentro, donde hay mitad de las personas que son italianas, pero la otra mitad que son locales. Entonces, seguimos haciendo, y el chiringuito aquí nos sirve. Aquí se ve, ¿no? Que tenemos la división. Volvemos a mostrarlo. Ahí está. Para las clases, hacemos clases de italiano y también grupos de conversación y también grupos de lectura. Una vez al mes hacemos grupos de lectura que normalmente se hacen en esta sala, pero digamos que en esta temporada hicimos en el Jardí del Silenzi, que hay un jardí aquí en Gracia, magnífico, y entonces, claro, al aire libre. Así como haremos el 14, ya hacemos un poco de publicidad. Muy bien. El 14 a las 18:30 habrá un espectáculo de teatro. Petit Comité, claramente, siempre en el jardín, La Odisea, con Sandro Dieli, que es un actor de Palermo. Y entonces al aire libre. Hasta que podamos, seguiremos haciendo actividades al aire libre. Pero hemos hecho también talleres y cursos de escritura creativa con una profesora de la Escuela Holden de Turín, de Alessandro Baricco. Y ahora lo hacemos semipresenciales, ¿no? También en versión online. Pero lo importante es no parar nunca. Eso es genial, porque fue una de las primeras que además organizó el envío de libros, ni bien se decretó la pandemia y cerraron todo. Sobre todo aquí en España en general, digamos, llegó en marzo y en marzo nos encerraron, no como en otros países que fue un poco posterior y aún están viviendo el pico. Y Cecilia organizó junto con librerías además de Italia, porque era un poco una continuidad, un envío de libros al que la gente respondió, ¿no? Absolutamente, sí. A lo largo del ¿cómo se llama? Del encerrón. Del lockout, sí, del Exacto. Confinamiento, no Del me salía la palabra. confinamiento. Pues como tengo un perro, venía a pasear el perro hasta la librería. Tomaba, en vez de hacer la vuelta a la manzana, poco más adelante estaba la librería. Hacía fotos de todos los libros que tenía, de manera que desde casa pudiese saber qué es lo que tenía y cómo no llegaban los libros de Italia. Entonces, gracias a otros libreros italianos que propusieron muchas actividades de entrega de libros en bicicleta, hicimos un paquete independiente y que era, la gente me escribía hubieran sido 2 líneas para decirme cuáles eran los libros que habían leído y que le había gustado, los libros que no les había gustado, y entonces yo con la cifra que me daban, entre todos los libros que a lo mejor ellos ni siquiera conocían algunos escritores y tal, yo hacía un identikit del lector y le enviaba con correos los libros a casa, sorpresa. Entonces, además de ser, siempre es bonito recibir un paquete, ¿no? Aunque lo hayas pagado tú. Y encima, abrir el paquete sin saber qué hay dentro,
ha tenido mucho éxito, muchísimo éxito hasta que seguimos haciéndolo también ahora. Hay veces gente que me dice, no quiero saber qué me envías, quiero un paquete de 40 euros y he leído esto. Las cartas, esto es lo que cuento siempre, que normalmente yo me esperaba un listado de libros, si no, y poco más. En cambio, es verdad que la gente como se sentía un poco más, que le faltaba la calor intimidad, humano, la intimidad. exacto, la intimidad con las personas, me escribían unas cartas larguísimas contándome qué estaban haciendo, cómo lo vivían, etcétera. Me preguntaban, ¿y el perro? ¿Qué tal el perro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va la librería? ¿Sigue de pie? Entonces como que se instauró una intimidad que casi como más que en el momento que la gente viene y que no te dice, hola, yo soy Gabriela, quisiera este libro. Me dice, hola, quisiera este libro, ¿lo tienes o no? En cambio, hola Cecilia, soy, porque claro, hablando por teléfono, WhatsApp, soy Gabriela, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Que los niños, libros para niños? Pues yo sí, tengo niñas grandes, yo pequeña. Y entonces se instauraba un diálogo que ha sido increíble, increíble, sí. Experiencia. Y esto es un poco lo que venimos hablando, que hablamos en la otra charla que tuvimos, digamos, esta es la tercera, en realidad la primera conmigo no se grabó, pero se acuerdan los que estaban, de que siempre quien propone algo tiene que marcar la diferencia. Esta es la gran diferencia de los libreros independientes. El cuidado, el poder hacer el identikit, que se me traba la lengua, es viernes a la tarde, el identikit del lector para que la sorpresa sea realmente algo que conecte con ese lector. Pero también ha tenido hasta vermuts literarios y como en algún momento, hace unos años, instituciones italianas, no vamos a decir cuáles, que están en la ciudad, invitaban a grandes autores, pero no le avisaban a Cecilia para que participara, ella hacía algo muy inteligente que era invitarlos el día anterior a que vinieran a hablar a la librería, ¿no? Siguen teniendo charlas con autores y todo eso, si nos cuentas. Sí, claro, la ciudad es pequeña y las voces llegan, ¿no? Se murmura. Y entonces, claro, claro, una librería independiente no puede permitirse de hacer venir un autor, pagarle una noche de hotel, el vueling, ¿no? Entonces, captando movimientos de autores que venían, sobre todo, hay que decir la verdad, que los mueven las editoriales de aquí, que cuando hacen una traducción de un libro, y entonces, si conseguía saberlo, me ponía en contacto, o eran las editoriales mismas que me ponían en contacto con los autores italianos, porque claro, lo que no nos damos cuenta es que una librería italiana al extranjero es que es un lujo. Y entonces, claro, un autor se asombra que haya una librería, me dicen, qué locura, un escritor, Manzini, que es un escritor de novela negra que encontré por la Barcelona Negra, este año pasado, me dijo, pues tú eres de una de estas que están libres, de los locos que están libres gracias a la ley Basaglia. La legge Basaglia en Italia es la que ha cerrado los manicomios. Claro, me dio así muy educadamente y muy con mucho tacto, me dio de la loca, ¿no? ¿A quién se le ocurre hoy en día abrir una librería? Pero ha sido una pionera por lo menos en esta ciudad. Aquí dice, la consideración no te la dan, te la tienes que tomar, ¿no? Están comentando por aquí, es cierto. Pero además ha sido pionera porque hace un par de años, no más de eso, frente a los 9 que tiene ella, abrió la primera librería latinoamericana en Barcelona. Y uno podía pensar, ¿cómo no se le ocurrió a alguien hablando uno de los idiomas que se hablan aquí es el castellano con el boom latinoamericano? Bueno, a Cecilia se le ocurrió antes y supo cómo aprovecharlo y sabe cómo llevarlo a cabo, ¿no? ¿Y alguna anécdota con alguno de estos escritores y escritoras que han venido, algo que te acuerdes especialmente? Bueno, es verdad que por mi pasión, esto que decías tú antes del vermut literario, el vermut es un poco oscuro y entonces
va bien con la novela negra, aunque en italiano se llama giallo, la novela negra se llama amarilla. Problema. Bueno, aquí hay una bermutería italiana, las Bermudas, que le hacemos un poco de publicidad también a ellos, Muy que bien. tienen un vermut amarillo. Así que nos ofrecieron un vermut amarillo para nuestra soirée. Y sí, vinieron muchos escritores de novela negra y claro, aunque sus novelas están llenas, repletas de muertos, pero normalmente suelen ser personas muy solares y muy simpáticas. Maurizio De Giovanni, Napoli, ha sido una estrella, quiero decir que es una persona napoletano, solar, y en cambio el personaje de sus novelas es muy oscuro, ve los muertos que le dicen, que le cuentan la última frase antes de morir, entonces claro, es una persona un poco así, negra. Y vinieron Lucarelli, vino Marco Malvaldi, Carlotto, eso. Massimo Carlotto es un escritor que me encanta y que cuando vino aquí en la librería estuvimos charlando con el público, invitábamos al público, etcétera, pero era al principio que no nos conocía nadie, sobre todo en Italia, no se habían ni siquiera dado cuenta que hubiéramos abierto la librería. Y él escribió en su blog de la librería italiana y de repente realmente vinieron muchas personas, editoriales italianas, algunos turistas que venían a ver la librería. Bueno, realmente ha sido, creo él, que nos abrió un poco las puertas de Italia. Y punto de marketing, yo antes no tenía el pelo rubio, sino naranja, rotulador, así que la gente se acordaba de mí. Ese es un detalle muy divertido, es verdad. Era un naranja furioso, pero furioso, me acuerdo perfectamente cuando la conocí. Es algo muy interesante para dejar una marca visual en la gente que pasa o viene una vez. Fíjense, piénsenlo los que tienen pequeñas tiendas de lo que sea. Después, en hacer un impacto visual, esta señora por algo viene de la literatura y el cine, digamos, no es casual, para poder hacerlo. Y la diferencia y el buen hacer también, ¿no? Que va de boca en boca, porque además una vez al año también tiene una fiesta que este año no se pudo hacer, lo que comentábamos al principio con la pared que está detrás de los 8 años de la librería, que debería haber sido la fiesta de los 9, que siempre haces una fiesta donde invitas a todos los lectores, a todos los clientes, a todos los interesados, ¿no? Sí, exactamente, ya desde el primer año, ¿no? Hacemos la fiesta. Además, bueno, pequeña anécdota, la librería se abrió el 23 de septiembre, por casualidad. Y por casualidad no sabíamos que el 24 es fiesta. Entonces, abriendo la librería el día siguiente con un poco de resaca, la verdad, vinimos a abrir. Pero no había nadie. Y decíamos, pero ¿qué pasa? Nos han dejado solas ya el primer día. Y bueno, nos dimos cuenta que era fiesta, mejor. Entonces, desde allí en adelante la fiesta es el día antes de la Merced, el 3. Y no se cambia una fecha. Entonces, cada año hacemos una fiesta con la tarta, con las velitas y con fiesta y con amigos que hacen la playlist para bailar. El día antes de la Merced. Y cada año digo, este año no vendrá nadie. Hombre, es un fin de semana largo. Este año no vendrá nadie, venid a los amigos más íntimos, venga. Y claro, cada año me sorprende porque viene un montón de gente entre amigos, conocidos, clientes, gente que ha sabido y viene a ver, gente que ni siquiera habla italiano. O bueno, hay que decir que muchos catalanes no hablan italiano, pero lo leen. Sí. Es verdad. Sí, entonces... Y bueno, cada año me sorprendo, cada año también me emociono, no consigo hablar porque es como, ¿pero qué pasa? ¿Cómo es que tanta gente venga a la librería para el cumpleaños? Que no hay ni escritores, ni hacemos lecturas.
Es así, es una fiesta. Bueno, pero es que ahí está un poco lo que decíamos de la diferencia, mantenerla y el vínculo que uno, digamos, puede establecer con quienes conectan no solo con el hecho de leer los libros, sino con todo lo que significa y trata de plantear mantener un espacio como este, digamos, casi desde hace 10 años. Y entonces tenemos aquí, creo, a ver, algunas preguntas. No sé si María Camila está queriendo decir algo. María Camila llegó a conocerte, es exalumna del IED y se acordaba de tu librería, vive en Colombia y sé que está desde Bogotá ahora. No sé si nos quieres preguntar algo porque tenemos una media horita más para seguir charlando e ir haciendo preguntas. Entonces, yo les voy proponiendo, mientras nosotras que no tenemos problemas para hablar, esto está clarísimo, seguimos charlando, que a lo mejor puedan comentar, hacer algunas preguntas o algo, así las vamos compartiendo y Cecilia las va respondiendo, si puede, claro, dentro de esa experiencia. Y es interesante, a mí me gustaría empezar, si te parece, con alguna pregunta. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que quiere abrir un negocio cultural, incluso a pesar de la pandemia, a pesar de todo, hoy en día que puede ser una librería, no sé, una tienda de instrumentos, plantearse incluso con el espacio comercial, ¿no? Que es otra cosa que hay que mantener también abierto? ¿Cuál sería tu consejo, tu idea? ¿Qué le dirías? Sí, bueno, desde mi perspectiva, ten en cuenta que abrir una librería hoy es algo de bastante obsoleto. El libro puede parecer un objeto obsoleto, aunque yo no lo crea, como podéis bien imaginar, porque, digamos, no hay tecnología mejor del libro, y el libro en papel sigue siendo, la gente que viene a la librería sigue oliendo. Bueno, ahora con la mascarilla es un poco más difícil, ¿no? Pero sí. Entonces, la cosa fundamental es que tú tienes que tener pasión por lo que haces, porque cuando, aunque sea una actividad comercial como la mía, yo tengo que vender libros porque gracias a la venta de libros pagaré el alquiler, pagaré mi salario y bueno. Pero si me siento y pienso cuánto cobro a la hora por todas las horas que estoy abierta, no por las que trabajo desde casa, ¿no? Pues te entra un bajón que dices, no, bueno, limpio la casa y mejor. Pero es que estoy haciendo el trabajo que me gusta. Tengo la excusa buena que tengo que leer toda la noche porque vendo los libros que leo. Porque la gente, sobre todo en una librería al extranjero, hay lo bueno que las personas se confían en mí, entonces me dicen, ¿qué voy a leer? A mi nivel. No me gustan la novela negra, no me gusta esto, he leído todo Calvino. Ah, vale, entonces, ¿qué es lo que te podría gustar, ¿no? Y después me acuerdo, has leído de literatura de Nápoli, pues ahora vamos a Turín, ¿no? Vamos a otro lugar. Y entonces lo que transmito, evidentemente, es la pasión por el objeto que estoy vendiendo. Es que es mucho más que un libro. Entonces, esto es fundamental. Non pensare ai soldi, assolutamente, quando mai? Ahí tenemos traducto, digamos, no pensar en el dinero, digamos, este es el punto. Pero también uno tiene las prioridades, es decir, como decías, si uno se puede pagar las cuentas, vivir medianamente como quiere, e incluso tener la posibilidad de alguna manera de que te paguen por leer, digamos, para llamarlo de alguna manera, no está nada mal. Y tenemos aquí un comentario que dice María Camila, la chica esta que te comentaba, dice, bueno, yo me acabo de conectar, pero recuerdo a Cecilia muy bien, es una persona muy apasionada, ¿no? Que justamente te está diciendo esto. Y como dicen, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Digamos, aquí estamos. Pero esto es fundamental lo que decía Cecilia, me parece, esta idea de, bueno, hago lo que me gusta. Y aunque a veces cueste un poco más, haya que reinventarse y todo esto, es mucho mejor que estar 8 horas en una oficina, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Bueno, aunque... A ver, uy, perdón, que ahí estamos, sí. Yeah.
Aunque hay momentos que digo, pues, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Cómo se me ha ocurrido? ¿Pero cómo puedo haber empezado este baile y ahora estoy aquí al medio y no me puedo parar? Pero claro, no tengo jefes, y esto es bueno y es malo. Estoy haciendo algo que me fascina, los libros, el mundo del libro. Tengo la necesidad también económica de inventar cosas nuevas, porque es verdad que la competencia es muy desleal, y no de otros libreros, ¿eh? Quiero decir, las series cada vez más... roban tiempo, ¿no? Exactamente, que roban tiempo, estamos cada vez más enganchados con otro tipo de ocio que la lectura. Pero esto es también bueno porque nunca hay que sentarse, porque si no empieza a hacer routine y esto es aburridísimo. Esto en las clases que damos del otro lado con Gabriela en el IED y que son tantos años, yo es que no me aburro nunca porque bueno, aparte el hecho que yo cada año soy un año más vieja y mis estudiantes siempre, todos los años, tienen la misma edad. Me parece un poco el retrato de Dorian Gray, ¿no? Entonces, se me plantean puntos de vista distintos, se me plantean referentes culturales, referentes visuales, referentes distintos. Y claro, me ponen en crisis, digo, pero es que esto yo no lo conozco, me tengo que poner las pilas y leer y ver y escuchar. Entonces, ni me olvido de repetir las mismas cosas, porque no son siempre las mismas cosas, ni me canso de hacer todas las cosas que estoy haciendo. Las clases de italiano, las clases de semiótica, leer los libros, aconsejar libros. Soy realmente cansada, muerta, pero feliz. ¿Qué puedo decir? Estoy en un ambiente que además se me parece, que la gente dice, ¿pero pasar o es tu casa? No, es casi mi casa, pero no es mi casa, puedes pasar. Sí, totalmente. Además, esto que dices creo que es fundamental, así nos vemos, ahí nos vemos los dos, fundamental el tema de, incluso nosotras que somos señoras de cierta edad, frente a algunos que nos están escuchando, que esto también es interesante, de no quedarse sentadas, ¿no? Esto de no sentarse que estaba diciendo, no quedarnos quietas en el sentido de tener la cabeza activa. Creo que las clases adhiero absolutamente muchísimo en esto, pero también ayuda para que uno tenga su propio negocio, su propia iniciativa. Es decir, si nos sentamos en los laureles, los tiempos cambian, las cosas cambian, entonces vamos a llorar sobre la leche derramada porque ya no se puede hacer lo que hacía. Bueno, el tema es realmente reinventarse y con estímulos, ideas, cosas que uno va viendo, e incluso como bien decía, fíjense, esto me parece súper interesante. En vez de decir, qué mal, está Netflix y está Amazon donde compran los libros y Netflix que les saca la posibilidad de decir, bueno, replantear qué hacemos con estos tiempos de ocio que tenemos, que están distintos, están siendo distintos los consumos culturales y qué podemos ir ofreciendo, además de los libros, todo esto que nos ha contado, muchas cosas que no nos contó, exprimiendo un poco, que se ha inventado para seguir haciendo, ¿no? Esto es fundamental, el cambio constante y la capacidad, no es abrir la librería y vender libros, es mucho más que eso, ¿no? De todas las cosas que te fuiste inventando en estos años, ¿cuál a lo mejor funcionó sin que te lo esperaras? ¿Hay alguna que por ahí funcionó sin que te lo esperaras? Sí, mira, ha habido una iniciativa que hicimos después cuando pudimos finalmente abrir otra vez la librería, como había un aforo muy, muy limitado, al interior, mascarilla, gel, bueno. Entonces hicimos una lectura urbana. Una noche dimos cita a las personas que querían, pues lo estuvimos así probando, y a cada hora, a partir de las 5 me parece, a cada hora nos salíamos a la calle con nuestro taburete y turnándonos cada uno leía un cuento, ¿vale? Yo leí un cuento de Calvino, Andrea también leyó otro cuento de Calvino, bueno, y ofrecíamos, porque claro, eso se podía, las olivas no, porque no se puede mezclar, entonces cada uno, si no quería emborracharse, tenía que llevarse sus patatitas y sus olivas.
Y tuvo un enorme éxito, claro, demasiado, éramos muchos, claramente no cerca, pero claro, ahora mismo no se puede porque más de 6 personas no se pueden juntar, etc. Entonces, eso sí que se me ha quedado como una cosa que me gustó mucho, a la gente le encantó porque escuchar leer es muy bonito, porque además de la lectura que es en tu cabeza, la lectura a alta voz, y ahora me compré un libro, siempre sigo comprándome libros, me compré un libro para, ¿qué quiere decir la lectura en alta voz? Y porque me parece que esto es conectar no solamente a través de las palabras, es conectar a través de tu entonación, es conectar a través de compartir un mismo espacio y un mismo concepto. Bueno, implica muchas otras cosas, como un poco como ver una película al cine y una película en casa. No es lo mismo, no es lo mismo. Es realmente, escuchas una pequeña risa, un suspiro. Entonces, esto alimenta también la lectura. No es como leer frente a un espejo, absolutamente. Entonces, esto quiero profundizar en cuanto se pueda. Esto que estás diciendo, que a mí me parece también muy importante, digamos, el tema de lo que decías de compartir, ¿no? En este caso es el compartir la lectura. Y uno de los temas que estamos hablando también en estas charlas para autónomos, digamos, es que los que realmente podemos trabajar de lo que nos gusta hacer, tenemos en general, o por lo menos la gente con la que yo me he rodeado, tú eres una de ellas, digamos, esta idea de colaborar antes que la idea de competir. Sí. En este sentido me acuerdo también de una movida que hiciste hace unos años que no se les había ocurrido a los libreros de Gracia, pero se te ocurrió a ti, hacía poco tiempo que tenías la librería abierta, bastante menos que ahora, e hicieron un mapa impreso maravilloso que se podía consultar online, pero que estaba, me acuerdo, impreso, de lo que era el recorrido por las librerías del barrio, ¿no? ¿Cómo surgió eso también, la idea de colaborar entre libreros que no se les había ocurrido demasiado, por lo menos no en este sentido, ¿no? Sí, es verdad. Efectivamente existe la Asociación de Libreros de Gracia y yo soy el presidente, por casualidad. Pero, No, no es por casualidad. pero estamos bastante... no hacemos muchas cosas porque me hubiese gustado hacer más actividades. Lo que me hubiera gustado era de pensar Gracia con tantas, porque es que en Gracia hay un montón de pequeñas librerías independientes, solamente en esta calle, en mi calle, en San Luis, que cambia de nombre, hay la librería italiana, la librería inglesa, la librería japonesa, bueno, Es verdad. Y entonces cada uno se especializa porque no puedes tener todos. Yo siempre digo, no soy Feltrinelli, me gustaría ser una Feltrinelli, ¿no? Y entonces la Gracia tiene otra particularidad, que tiene muchas pequeñas plazas con cafeterías, bares, es culturalmente muy vivo como barrio. Y entonces sería como entrar en una enorme librería donde te paras a la cafetería, te tomas un café, vas a la librería italiana, después ves la librería inglesa, la librería de historia, la librería para niños, etcétera, ¿no? Pero claro, todo el mundo tendría que hacer actividades. Por ejemplo, esto de la lectura en la lectura urbana. A mí me hubiese encantado que el mismo día, a lo mejor, en todas las librerías o en todas las que querían participar en Gracia, al caer de la hora, se escucharan distintos idiomas, ¿vale? Se escucharan distintas elecciones, un cuento de ciencia ficción, un cuento histórico, una novela negra, al mismo tiempo, ¿no? Una gran voz de la diversidad y como una conexión entre distintas culturas, distintas personas, distintas realidades, porque cada librería es un poco un mundo. Se escuchó solamente nuestra voz, bueno, nos apañamos con esto, pero sí que me falta y es por esto que siempre estoy muy en contacto con algunas librerías italianas, puenteamos, porque no me gusta para nada, ni me gusta trabajar sola y aunque la librería sea mía, yo no trabajo sola. Las clases, colaboro con escuelas de italiano, no? Ama l'italiano, la mia scuola,
¿Por qué? Porque es natural, es solamente cuando sales de tu cabeza, estás fuera de cabeza, como se dice en italiano, un poco loco, que las ideas se conectan y te vuelven, te rebotan mejoradas. Vamos a decir, pero ¿estás segura? Lo mejor se podría hacer así. Tienes razón, pero ¿y si hiciéramos esto? Yo creo que no se pueden, en ningún trabajo creativo, ser autosuficientes. Y ahí está justamente esto que decíamos de compartir antes de competir, sumar, ¿no? Porque al final incluso reditúa mejores ideas, mejor negocio, mejores resultados, si uno se pone realmente a pensar en cómo podemos tener una rápida. Y no sé si tenemos ahí, no, preguntas todavía no tenemos, hay comentarios que te los fui leyendo. A mí me gustaría saber qué te hubiese gustado saber que aprendiste con el tiempo cuando decidiste abrir la librería. ¿Hay 2 o 3 cosas que con el tiempo dijiste, si lo hubiese sabido? Mira, como soy muy perfeccionista y en el momento que di a luz mi primera hija dije, ay Dios, me salté la clase de cómo darle la leche y entonces no soy capaz. Eso también, cuando abrí la librería y me quedé sola, dije, ay Dios, yo no he hecho la escuela para libreros, que es muy interesante. A Venecia hay una escuela fantástica. Entonces, a lo mejor sí, algunas cuentas desde el punto de vista justamente de cómo organizar las cuentas, los números, porque si los números no funcionan, pues no vas muy lejos. Pero lo demás me doy cuenta que, y sobre todo, toda librería es una realidad en un mundo aparte, pero una librería al extranjero también es aún más aparte. Y entonces, habían cosas que sí dije, ay, pues si hubiese sabido, pero era imposible que lo supiera. Cuando abrí, por ejemplo, teníamos muchísimas novelas, muchos ensayos, era en el 2011 un momento también muy movido en Italia, muchos italianos venían aquí a causa de Berlusconi y entonces habían un montón de ensayos sobre el momento histórico que estábamos viviendo y lo teníamos. Y lo sigo teniendo. Porque después de 9 años no los vendí. Y haré las decoraciones por Navidad, claramente. ¿Y por qué? Porque es que tienes que vivir. Yo ya vivía a Barcelona, pero no como librera. Pero darte cuenta que los italianos que han dejado Italia, por ejemplo, un ensayo sobre los daños que hacía Berlusconi a su tiempo, no le apetece para nada de leerlo, ¿sabes? Lo que el boca a boca de la televisión italiana, lo que que salió, hay ¿cómo se dice? Un programa de televisión que es del sábado noche donde siempre hay la presentación de un libro y el lunes los libreros italianos tienen que tener por lo menos una copia de este libro porque seguramente alguien vendrá a pedirlo. Aquí la gente no me va a pedir este libro porque no escucha estos programas. Entonces, hay errores que he hecho, pero que no hubiera podido no hacerles. La cosa importante es saber detectar y olisquear por dónde va un poco, ¿no? Y entonces ajustar un poco el tiro. Esto sí, con la capacidad de decir, mira, me he equivocado, pero aprendo de lo que estoy haciendo. Esto es fundamental, ¿no? Digamos, aunque decías, cuando uno es muy autoexigente o perfeccionista, a veces esto de reconocer que es equivocado y que igual no hubiese podido saberlo antes y relajarse y decir no pasa nada y vamos a ver cómo sigo. A las que somos perfeccionistas nos cuesta porque queremos tener todo controlado, digamos, ¿no? En esto, pero es parte del aprendizaje, ¿no? De, bueno, montarte por tu cuenta, poder seguir disfrutando y aprendiendo con lo que uno hace. Y como nos queda poco tiempo y nos va a cortar Instagram de acá unos minutitos, que unos 10 más o menos, sigo diciendo, si alguien tiene preguntas, que las comparte y las respondemos. Algunos planes inmediatos, algunas cosas que nos puedas contar que estás pensando para
esta pandemia que parece que va a llevar un tiempo en acabarse? No sé, algo que se te haya ocurrido, vas a seguir haciendo lo que estás haciendo. Bueno, contaste lo del el paquete que ya sigue funcionando. ¿Alguna otra cosa más? Mira, vamos sobre la marcha porque no se sabe qué va a pasar. Entonces, bastante relajados con mascarilla, gel, bueno, relajándonos así. Pero vamos a ver, seguimos haciendo los grupos cada vez más pequeños y en el jardín o aquí en esta sala y vamos a ver. Lo que sí es también no dejar los proyectos que no se pueden hacer ahora, pero que necesitan a lo mejor madurar, como es unos recorridos literarios por Barcelona, hacer como unos mapas de novelas que hayan sido traducidas al italiano, entonces que los italianos puedan conocer, y esto lo estamos pensando, lo estamos poniendo un poco, estudiando cómo se podría hacer. Muchos otros proyectos, porque siempre cuando se habla de proyectos culturales nunca se habla de grandes números. Pero como dice Nanni Moretti, a nosotros nos gusta estar con las minorías. Entonces, seguimos pensando que es verdad, la ruta, yo qué sé, por los turistas que vienen a Barcelona, la ruta Gaudí seguramente será la más, que tendrá más éxito. La ruta de los bares, mejor aún. Pero se puede también trabajar con un cierto tipo de turismo que revitalizar esta palabra, porque ya turismo es negativo. En cambio, si recogemos que era al principio, en los 800, el turismo quería decir ir a ver con los propios ojos otra realidad. Vivir un momento, una temporada en esta otra realidad, hacer un puente cultural con lo que llevamos y con lo que recibimos, instaurar un diálogo. Esto a mí me gustaría también desde aquí, desde este puente que tenemos con Italia, porque efectivamente hay gran curiosidad y poco conocimiento de lo que es Barcelona como ciudad y como realidad de parte de los italianos, pero también hay una enorme curiosidad de parte de los españoles y de los catalanos frente a mi cultura, cosa que me halaga muchísimo, y entonces se tiene que seguir en esta dirección intentando hacer puentes culturales entre realidades distintas que no son solamente Italia, España, Cataluña, sino por mí es el Mediterráneo. Ujú, ujú. Esto es súper interesante y a lo mejor algo que podemos aprender también de esta pandemia y las cosas que tuvimos que hacer un poco de golpe, digamos, es que a lo mejor podemos conectar física y virtualmente porque estos mapas, estos puentes, me encanta la metáfora que estás utilizando acá del tema de la conexión, ¿no? Siempre pueden empezar, ¿por qué no? Hoy por hoy, de una manera virtual e ir complementándose cuando las cosas cambian un poco a través de estas visitas, estos recorridos literarios para estas minorías, volviendo a citar a Nanni Moretti, digamos, y esta idea de decir, bueno, pocos pero buenos, y que les interesa no la Barcelona solamente de la noche, del Gaudí, recontramanido y todo este tipo de cosas. Tenemos una preguntita, vamos a ver qué nos aparece por aquí, de María Camila, que dice, en aquellos momentos en que las cosas no andan bien, ¿cuál es tu mayor motivación? Chanán, vamos a ver, ahí la hemos leído, vamos a escucharte. La motivación es la resistencia. Ten en cuenta que la vida te propone unas cosas que nunca te esperabas, ¿no? Y en este momento lo que nos está es una cosa colectiva, pero han pasado 6 meses de que hemos empezado esta locura. Pero yo siempre pienso, es que seguiremos adelante con fantasía, porque Italia ha vivido una Segunda Guerra Mundial y han sido 6 años. 6 años que la gente perdía el trabajo porque las fábricas estaban bombardeadas, que no tenía casa porque la casa no existía. Entonces, sobreviviremos a
un después. Es que no podemos, a menos que una meteora nos pille en lleno y entonces, bueno, ya se acabó. Y entonces hay que vivir bien, siempre con la visión de que qué es lo que me gustaría hacer, qué puedo hacer para que se pueda realizar. En ese momento no se puede realizar. Bueno, tantas cosas no se pueden realizar cuando tienes 18 años y tienes que esperar de tener 52. Poco a poco, ¿no? Entonces, pero sin dejar nunca atrás los sueños. Sobre todo, más de uno, porque a lo mejor uno no conseguirás. Hay siempre que tener una baraja con 5 o 6 buenos sueños y al final 1 o 2 se saldrán. Me encanta lo de los sueños, por esto de decir que es un poco la motivación de estas charlas y de los videitos que hice en YouTube para emprendedores. Porque muchas veces, y es una palabra que no me gusta, emprendedor, porque se ha cargado como turista, como decía Cecilia antes, de una cosa medio negativa, pero sobre todo porque nos venden la idea de que uno tiene que tener una idea genial y hacerse millonario con esa idea. Y no, lo que hay que tener son varios sueños, me encantó, digamos, unos cuantos, para ir cumpliendo, aunque sea la resiliencia, dicen acá también, ¿no? Digamos, sí, los sueños, digamos, esta idea de decir, bueno, sí, y además una cosa que comentabas que también es muy, muy interesante y que leí no solamente en Bauman, sino también en Nuccio Ordine, un profesor de una universidad, creo, sí, en el sur de Italia, no me acuerdo cuál ahora, del tema de volver a, digamos, elogiar el tiempo, la espera, la lentitud y que todo va madurando, que hay un tiempo, estamos en una cultura del ya mismo, del éxito inmediato, del éxito con una sola definición, cuando en realidad lo que habría que hacer es aprovechar a lo mejor lo que dices, el tiempo, no para decir, bueno, no, esto ya no se puede hacer, sino, bueno, vamos a madurarlo y a tomarnos el tiempo para poder seguir adelante y vemos cómo, ¿no? Digamos, y la reflexión y el tiempo de pensar son muy útiles. Nos quedan 5 minutitos escasos. ¿Hay alguna otra pregunta o algo? Si no, sigo preguntando yo sin ningún problema. Pero si alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar, no sé, por ahí te tiran corazoncitos, ahí de agradecimiento también. Me gustó mucho tu cita de Nuccio Ordine, que además el título, la utilidad de lo inútil. Sí, por favor, es que es verdad, cuando enseñamos, ¿no? En las clases de cualquier cosa, nos dicen, ¿pero a qué sirve? A nada. ¿A qué sirve? ¿A qué sirve leer? A nada. ¿A qué sirve el cine? A nada. Que sirve que aprendas a abrir un cuerpo humano y a curarlo. Sirve que me hagas una casa bien hecha y que no se me caiga encima. Esto sirve. La cultura no sirve. O no. Claramente. Sirve, pero es inútil. Esto es el placer. También estudiar italiano, ¿no? Cuando muchísima gente estudia italiano. El italiano es uno de los idiomas más estudiados. ¿A qué sirve el italiano? Pues absolutamente a nada. Es por puro placer. Esto sí que da mucho gusto. A enseñar por gente que tiene placer. Bueno, yo no sé si podemos tener un mejor final que esto, realmente, ¿no? Digamos, y tal cual, el libro de Nuccio Ordine, la utilidad de lo inútil, perdón, miren cómo uno va sesgando esto. Está también en castellano, estuvo en el Cosmópolis del año pasado charlando de una forma muy interesante y creo que este cierre que ha dado Cecilia va a ser difícil de mejorarlo. Así que antes que nos corten, muchísimas gracias. Si hay dudas, preguntas, se pueden comunicar conmigo o con Librería Le Nuvole, que está en todas. Lo voy a dejar junto con esta grabación, pero están las stories anteriores. Conviene seguirla para todas estas inspiraciones también. Así que muchas gracias con esta entrevista a distancia. Nos volveremos a poner las mascarillas ahora cuando nos separemos del cristal que tenemos aquí en el medio. Ahí estamos. Y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego.